Regresamos a la conexión hispana. Hablamos con el doctor Dr. Fred Hayes. Bienvenido para atrás al programa. Welcome back to the program, Dr. Hayes. We want to talk a little bit about something that you're trying to initiate in our district regarding trying to connect with the Hispanic community. Vamos a hablar poquito de una procesa que usted tiene para conectar con los hispanos de la comunidad. Let's talk a little bit about that, Dr. Hayes. What are your plans? Sure. ¿Qué son sus planes? Sure, James. I think you know, you've been involved in kind of the development of this whole idea, so I'd appreciate that first off. Okay. Dice que yo he estado parte de hacer esta junta con los hispanos y me da las gracias por hacer esto. Okay. On March the 25th at Sacred Heart Church from 1 to 3, we're going to have a gathering where we want as many of our Hispanic families to join us for a conversation. Okay. Dice que el día 25 de marzo en la iglesia de Sagrado Corazón de las 1 a las 3 van a tener una reunión para que él pueda juntarse con los hispanos de la comunidad y darles información y para que lo conozcan y que él pueda tener un tiempo con ellos para explicarles unas cosas que él quiere hacer con la comunidad. The real purpose of that gathering and that discussion will be for two-way communication, for me to listen and for me to tell. Dice que la razón que él tiene que tener esta reunión por dos razones. Una razón es que él quiere que los hispanos tengan su oreja para que ellos puedan oír lo que él tiene que decir y que ellos, si ellos tienen algo de decirle a él, él quiere oír lo que ellos tienen de decir a él. I want to listen to what challenges our community, our Hispanic community specifically, is feeling that maybe our schools aren't doing as well as they should, and maybe some positives about what our schools doing as well. Él quiere que los hispanos, quiere que les digan de las luchas que ellos miran para los hispanos en la comunidad, especialmente en la escuela, de las cosas que no está haciendo la escuela y las cosas positivas que están haciendo la escuela, porque es importante que él se informe de las dos cosas. So we said listen and tell. So the telling part will be me informing the people who are gathered about the great things, the great plans that we have at Nacogdoches ISD for our students, especially our students from Hispanic families. Y dice que la razón que él quiere juntarse es porque tenemos unos planes y él tiene unos planes para el distrito escolar de Nacogdoches que él quiere compartir con la comunidad para que ellos puedan entender lo que él quiere hacer en el año que venga para los estudiantes del distrito escolar que son hispanos. And really, this gathering and this discussion is a first step. It's certainly not the only thing we're going to do. It's a first step. Okay. Él quiere que ustedes estén informados que este es nomás el primer paso que vamos a tomar para informar y juntarnos y tener la reunión, pero nomás es el primer paso porque vamos a hacer más cosas en la futura. And there's no doubt if people have questions about it, they can call you, I'm sure. They can call my office. But we want as many people who can be there to be there on March 25th, 1 to 3 at Sacred Heart. Y lo que él quiere, y él sabe que pueden hablar, hacer preguntas conmigo o con él en su oficina, pero que él quiere es que todos los hispanos que gustan de venir a esta reunión, que vengan, porque así las más personas que vengan va a ser muy importante para poder compartir toda la información que él quiere darles a todos el día 25 de las 1 a las 3 en el Sagrado Corazón, en la iglesia del Sagrado Corazón. Now, let's talk a little bit about some areas that you're wanting to improve our school district. Vamos a hablar de unas áreas que usted quiere hacer mejor en el distrito escolar de Nacogdoches. One being the magnet schools. Let's talk about the magnet schools. Una de las áreas es de las escuelas de magnet schools y vamos a hablar de eso. James, we realize that what we're trying to do with our elementary schools is to have them theme-based. Lo que dice él que lo que quieren hacer con las escuelas elementary de los primeros grados es que quieren tener como una visión o un theme lo que van a hacer en esas escuelas. We'll have a technology school, which is carpenter. Okay, van a tener una escuela de tecnológica que va a ser carpenter. Fine arts, visual performing arts is at TJR. Y en TJR van a tener las artes finas. And something we're really excited about is the dual language program at Nettie Marshall. Y en Nettie Marshall van a tener el programa de lenguaje dual. We're starting next year with a magnet approach, which in other words,
parents and kids don't have to live in that attendance zone if they're in kindergarten and first to apply to go to that school. Y lo que está diciendo es que el año que venga estos programas van a ser para los estudiantes. No tienen que vivir en ese zona para atender esas escuelas. Les van a dar la oportunidad de poder venir a esa escuela. I think it's an exciting approach that will help connect our children to the purposes of school a little bit better. Y dice que él piensa que este es un modo que van a conectar los niños con las escuelas en un modo mejor y les va a dar la oportunidad que ellos puedan hacer las cosas que quieren hacer en las escuelas. So our magnet schools, or our elementary schools, are extremely exciting programs to me. Y esos programas son unas cosas que le excita mucho a él porque es una cosa que él quiere ver pasar en el disco escolar. You know, James, something that we really have not discussed much, but we need to, is the standardized dress at the elementary schools for next year. Y una de las cosas que no hemos hablado que él quiere hablar son los vestidos que quieren poner y ustedes han tenido unas respuestas de lo que está pasando en los vestidos que usen como uniformes en la escuela. We're looking at it really as an attempt to make it easier on parents. Y lo que él quiere que ustedes se informen que es un modo que le pueden hacer que sea más fácil para los padres, porque si todos usan lo mismo a la escuela, no tienen que pagar tanto. Okay? Okay, and that's what we were saying is that you were going to say it's a way that parents can save some money and not have to spend so much money. That's right. Okay. That's right. Okay. What about this? Let's talk about this little area that we were talking about. Is called Vision 2016. Vamos a hablar de esto de la visión de 2016. What is actually Vision 2016? That's a great question, and it's something that I think that our community members need to know more about. It's you know, what we're trying to do is make high school important. Lo que él dice que es un tiempo muy excitante para el disco escolar es una área, la visión 2016 es una área que va a ser la escuela más importante. Right now we have a certain segment of our community, a certain segment of our high school students who really don't see a value in high school. Y él dice que mira en este momento que hay un grupo de estudiantes que no miran la importancia de estar en la escuela. So what we're saying is that by the year 2016, every kid will have 24 hours of college credit or an industry standard certification, some vocational skill. Y la programa que quieren hacer es que para el año 2016, cada estudiante en la escuela, de high school, van a tener 24 horas de la universidad o otro certificado de industria. We're working in conjunction with the Nacogdoches County Tech Center. Okay. Están trabajando con el Nacogdoches County Tech Center. Angelina College, Panola College. Angelina Colegio de Angelina, Panola. The County of Nacogdoches. El Condado de Nacogdoches. City of Nacogdoches. La ciudad de Nacogdoches. And the Nacogdoches Economic Development Council. Y la mesa de económicos en Nacogdoches. And you know, I see that as a great beginning to come together to say that we want better for the future of Nacogdoches. Y él mira que este es un modo que mirando un modo mejor para la comunidad de Nacogdoches. Our students are going to leave with something valuable when they leave high school, a skill or a college. Y lo que él mira es que va a ser importante que cuando salgan de la escuela los estudiantes van a tener un modo de que puedan hacer un trabajo o que tengan su educación. Now, the other part of what we want to talk about is called the early college high school. Este programa es del salir de la high school temprano para atender la universidad. This is really an exciting program for me, and actually it's in place for next year. Okay. Dice que es un programa que él tiene mucho gusto de tener y se va a comenzar el año que venga. And actually, what is the Early Child College? It's a partnership between Nacogdoches ISD and Stephen F. Austin. Okay. Este programa es un programa en donde están trabajando juntos con el Distrito Escolar de Nacogdoches y la Universidad de Stephen F. Austin. And the idea is to make college opportunities available to students who are first generation college, like I was. Okay. Y dice que la programa quiere enfocar en los estudiantes que son de la primera generación
que hayan podido atender la universidad. Students who are ninth graders will, actually eighth graders this year, have applied for admittance in the early college high school. Y ya los niños que están en el grado 8 han aplicado para poder entrar en este programa. So next year's ninth graders have chosen, and we actually had 170 applicants. Que los niños que han aplicado son 170. And what we're able to take is roughly 50 students. Y van a tomar como 50 estudiantes de esos 160. But it is students who are first generation college students. I need to stress that. Okay. Y son los estudiantes que son de la primera generación de atender la universidad. So next year, those students will enroll as freshmen, will enroll in 6 hours of college credit. Y el año que venga, esos estudiantes van a aplicar a la universidad y van a tomar 6 horas de clases en la universidad. And then they move up to the sophomore level the next year. They take 6 more hours of college credit. Que en el año 10 van a tomar 6 más horas en la universidad. And then as juniors and seniors, they're completely enrolled at the college, and by the time they graduate, they'll have 60 college credit hours. Y para el tiempo que ya sean en el grado 11 y el 12, van a tener 60 horas para ir a la universidad. All at no cost to the parent. Again, the cooperation between Nacogdoches ISD and SFA that make this possible. Y todas estas horas que ellos van a completar no les va a costar nada a los padres porque es algo que están haciendo juntos esta organización para que los estudiantes tengan la oportunidad. It is really important, extremely important, that we make college opportunities available to students who haven't typically gone to college. Dice que es muy importante para él de darle la oportunidad a estudiantes que no han tenido esa oportunidad para ir a la universidad, porque todos deben de tener esa oportunidad. These programs like this are successful throughout the state. There are 41 programs right now in the state. Que dice que estos programas han nacido muy bien en el estado, tienen 41 programas por todo el estado de Texas. Most of them are in the Valley and in far west Texas, El Paso, Socorro. La mayor parte son en el valle y para cerca del Paso. And I just think it's a great way for our students to understand that college is available and is an opportunity that they can afford. Dice que es un modo que pueden ver que es un gran modo de que ellos pueden ir a la universidad y que sí pueden ir por el costo no va a ser mucho. So James, you see we have a lot of exciting things going on. The magnet schools, the early college high school, the Vision 2016, all those are making Nacogdoches ISD a place that serves children. Y lo que dice es que todos estos programas, como estamos hablando, son programas que son muy importantes para el Distrito Escolar de Nacogdoches, que les va a dar oportunidades y los niños van a aprender y van a tener la oportunidad para salir adelante. We really will talk more about those on March 25th. We're stressed that we really want folks to come out to that day, and we really want to connect, whether there or at the grocery store. Y dice que él, por esa razón, van a tener esta junta el día 25, quiere que vengan, porque estas son los programas que quiere hablar, y si no en la junta, posible en la tienda, nos pudimos encontrar. Dr. Hayes, I'd like to thank you for being with us this afternoon. I think this is very exciting. I wish you luck, and I hope that everything goes the way that we want it to go for our district. Thank you. Muchas gracias por estar por nosotros esta tarde, y ojalá que todo vaya bien en la futuro, y hasta la semana próxima. Adiós.